próxima, no, no es la próxima, es la siguiente semana, ya pues toca que realizar los exámenes parciales que corresponden obviamente al registro número 2. Vamos a ver ahí más o menos el calendario, cómo está. Prácticamente pues aquí está el calendario académico para este ciclo 1-20-22. Obviamente nosotros estamos a miércoles 23, quiere decir que estamos por acá, ¿sí? Estamos en esta fecha. Entonces quiere decir que el periodo de exámenes del registro 2 básicamente pues comprende las fechas desde el 4 de abril hasta el 10 de abril. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que antes de las vacaciones, pues obviamente nos vamos a ir ya con las evaluaciones ya realizadas, ¿sí? Así que eso también significa que la próxima semana, específicamente hablando, el miércoles 30 de marzo, vamos a estar realizando nuestro examen corto número 2. ¿Qué va a venir en el examen corto número 2? Pues obviamente van a venir los SCRs, ¿sí? Más o menos ahí un ejercicio quizás máximo para una red de disparo simple para que ustedes puedan seleccionar los elementos y obviamente pues creería yo que también vamos a dejar una simulación como por decirlo así un 50% del examen corto. Entonces la parte de la resolución del problema valdría 5 puntos y la realización de una simulación para demostrar obviamente lo que hemos calculado versus lo que ya nos ofrece Proteus como tal en la simulación, pues eso costaría otros 5 puntos para ya tener pues obviamente una nota de 10 en el examen corto. Y el miércoles 6 de abril estaríamos realizando pues nuestro examen parcial. Recuerden, los exámenes parciales los estamos realizando a partir de las 9 de la noche los días miércoles. Así que obviamente ese día no vamos a tener clases para que cada uno de ustedes pues se planifique y pues pueda regresar tranquilo de su trabajo, pueda cenar, descansar un rato y a las 9 de la noche pues nos ponemos a trabajar en el examen parcial. Muy bien. Bueno, una vez aclarado ese punto, ¿sí? Esto lo vamos a cerrar porque ya no lo vamos a necesitar. Vamos a comenzar a hablar ya de los contenidos que tenemos preparado para la clase de ahora. Muy bien. Hey, por aquí están dejando un mensaje. Vamos a ver. Dime, Levis. Sí, buenas noches, ingeniero. Sí, buenas noches, dime. ¿Y el horario del preparcial la otra semana? Pues lo dejaríamos exactamente igual que el parcial, de 9 de la noche, máximo 11 de la noche. Ah, ok, gracias, ingeniero. ¿Ok? No sé si alguien más tendrá alguna duda, alguna consulta o algo que se nos haya quedado ahí por comentar. ¿Alguna duda, alguna consulta? Bueno, entonces si no lo hay, comencemos. Bueno, miren, la semana pasada básicamente pues era una clase donde, por cierto, si ustedes se preguntan por qué no hemos subido ejemplos que vamos a realizar en esta clase, pues la idea es que en esta clase solo vamos a ver las redes de disparo para los TRIAC. Obviamente pues no solo van a ser redes meramente resistivas, capacitivas, sino que vamos a ver otros componentes que nos van a ayudar a realizar las condiciones de disparo para los TRIAC, pero la próxima semana en la clase que obviamente pues corresponde a la última previo a la, a, a la semana de exámenes parciales, vamos a hacer prácticamente una sesión donde solo vamos a resolver ejercicios. Así que la próxima semana va a ser discusión de ejercicios tanto de SCR como de TRIAC. Así que por favor no falten. Así que muchas de las cosas que vamos a ver en la clase pues, puede hacer que salgan evaluadas en los exámenes cortos y exámenes parciales. Así que próxima semana discusión de ejercicios. Unos 4 ejercicios bien puestos y con eso pues estamos servidos tanto para el examen corto como para el examen parcial.
Muy bien, como les comentaba, la semana pasada nosotros veíamos básicamente la teoría sobre la operación de los TRIAC, la operación en los cuatro cuadrantes, eh, cómo es la corriente de disparo IGT independientemente del cuadrante en el que estemos. Veíamos también pues cómo se gestionaba a nivel de la física de los semiconductores, cómo es que se hacía el transporte de corriente entre el MT2 y el MT1 para un TRIA, ¿sí? Y básicamente, pues, lo que se nos quedó pendiente fue hablar un poco sobre hojas de datos de TRIAC para más o menos ir viendo los datos. Pero entre los archivos que les compartimos ahora, pues ahí hay hojas de datos de los TRIAC. Básicamente lo que se hace nada más es que lean un poco la teoría para comprender o para recordar cuáles son aquellos elementos que nos interesan del TRIAC y esos son los que se comparan en las hojas de datos en función de la aplicación que necesitemos. Pero el tema que nos va a robar mucho del tiempo de la clase de este día van a ser cuáles son aquellos métodos para producir la IGT y obviamente pues propiciar el disparo o el cambio de estado en los TRIAC como tal. Entonces, al igual como lo hicimos en la clase pasada, o en la clase que correspondía a los SCR para verificar las redes de disparo para los SCR, aquí de igual manera pues podemos ver redes de disparo de forma discreta o clasificadas como de forma discreta, donde predominan el uso de capacitores y resistores. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que en vista de los circuitos que ustedes están viendo en la figura 1, eh, obviamente lo que tenemos que tener bien claro es que si estamos hablando de una red simple de tipo RC, recordemos que la constante de tiempo que se va a producir entre o con este capacitor y este juego de resistores, obviamente quien va a dictar las condiciones de un cargaje rápido o un cargaje lento para el capacitor, pues obviamente va a ser el potenciómetro R2, donde pues al momento que se comienza a ajustar, pues controlamos el ritmo de carga de este capacitor y una vez que la tensión en el capacitor pues ha llegado al valor bastante cercano al nominal del componente, pues estamos en la capacidad de descargar este capacitor por medio de la resistencia R3 y obviamente pues al tener un voltaje en R3 medido pues obviamente entre este nodo y el nodo como tal donde está conectado el capacitor C, nosotros vamos a producir la corriente de disparo IGT. ¿Qué quiere decir eso? Que imagínense que el potenciómetro estuviera ajustado hasta un valor de 0 ohms. Bueno, pues prácticamente la única resistencia que va a haber el capacitor va a ser la R1. Entonces vamos a tener un retardo de disparo mínimo, ¿sí? Por medio de R1, que eso para nosotros pues, puede significar un ángulo de retardo de disparo de 45 o 30 grados. Entonces se procede a cargar rápidamente el capacitor y alcanzamos el valor de la corriente de disparo por compuerta para el TRIAC y obviamente pues procedemos a conectar ya la carga como tal al suministro de 115 voltios 60 hercios. Entonces, de igual manera, podemos tener otra red de tipo RC donde pues el concepto sigue siendo el mismo. No quiere decir que solo porque cuando lo veíamos para el SCR tenía un significado y para el TRIAC ya no es el mismo, claro que no, sino que el concepto o la forma de trabajo de esta red pues es exactamente la misma. El ritmo de carga del capacitor C1 lo impone R2. Una vez que el capacitor C1 pues, tiene su voltaje nominal o su voltaje de carga muy cercano al nominal, procede a descargarse y pues ya tenemos el capacitor C2 que obviamente pues entre R3 y C2 se genera la constante de tiempo para el cargaje del capacitor y nuevamente pues aquí conseguimos un primer retardo de ángulo de disparo y
por medio del capacitor C2 conseguimos el otro ángulo de retardo de disparo o el complemento del ángulo de retardo de disparo que podíamos tener acá, y por medio de R4 pues tenemos la corriente de compuerta pues ya totalmente disponible para poder activar la operación del TRIAC. ¿Sí? O sea, son prácticamente los mismos conceptos que veíamos para las redes de disparo de los SCR. Sustancialmente pues el concepto no cambia tanto, ¿sí? Recordemos pues todo lo que hemos hablado ya está prácticamente contenido acá. Ya dijimos que el tiempo de cargaje del capacitor C pues funciona al ritmo de R1 y R2, ¿sí? Entonces, durante pues ocurre o estamos en la operación del semiciclo positivo, pues obviamente el capacitor va a adquirir una carga positiva, ¿sí? Y nuevamente pues cuando ese voltaje es el necesario o es el que está bastante cercano al nominal, pues procedemos a descargar por medio de R3. Y durante pues el semiciclo negativo pues funciona de forma inversa, ¿sí? Y obviamente pues el capacitor lo que va a hacer en este caso pues es descargarse hacia MT1 y producir una corriente de retorno por R3 que sería la corriente de disparo IGT en el semiciclo negativo, ¿sí? Bien. Y bien, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, la R2 cuando está lo suficientemente alta producir ángulos de disparo suficientemente altos y por ende pues una R2 pequeña va a producir ángulos de retardo pequeños. Es lo que les mencionaba. Bajo el contexto de esta parte de la presentación, pues obviamente si tenemos una resistencia pequeña muy cercana a cero, pues vamos a tener el ángulo de retardo de disparo mínimo que lo va a imponer ya no R2, sino que lo va a imponer la R1 como tal. Así de simple. Y obviamente, pues, una vez que comencemos a variar el valor de R2 como tal en el potenciómetro, pues vamos a tener ángulos de retardo de disparo bastante altos, que obviamente podemos superar los 90 grados, que equivaldría a la mitad del semiciclo positivo, y podemos llegar a ángulos de retardo de disparo de 125, 150, 175 grados, donde pues obviamente ya no hacemos un mayor aprovechamiento del semiciclo positivo para de cara a la potencia que va a consumir una carga. Entonces, ya pues esto, como les decía, pues el concepto entre una red de disparo para un SCR y una red de disparo para un TRIAC de forma pasiva, por así decirlo, utilizando componentes como resistores y capacitores, pues no cambia. Ese es exactamente el mismo concepto. Muy bien. En el caso del circuito de la derecha, que es la doble red de tipo RC, pues recordemos, podemos encontrar ángulos o podemos obtener ángulos de retardo de disparo mayores a 90, que es la idea de utilizar una doble red de tipo RC. O sea, tenemos un primer retardo de ángulo de disparo por esta red y tenemos un segundo ángulo de retardo de disparo por medio de esta otra red, que básicamente se juega mucho con los tiempos de carga y descarga de los capacitores. Ahora bien, si llegado el momento nosotros no queremos depender de, de elementos pasivos como resistores, como capacitores, para poder generar o producir las corrientes de disparo en un TRIAC, también podemos utilizar circuitos mejorados que ahora pues pasan a tener elementos activos en las redes de disparo, pero que anidado con eso, pues también hay que saber un poco cómo es la operación de esos componentes. Entonces, nosotros podemos tener ahora una red de disparo de tipo RC, pero fíjense bien, ahora quien va a generar el pulso de corriente ya no va a ser el capacitor, sino que ahora lo va a producir un componente semiconductor que obviamente pues recibe por nombre DIAC, ¿sí? Entonces, ¿qué
¿Qué es lo que hace un DIAC básicamente a nivel de una curva corriente-voltaje? Bueno, eso es lo que tenemos nosotros por acá. Cuando nosotros analizamos un DIAC como un dispositivo de disparo de compuerta para un TRIAC, en realidad nosotros al ver la gráfica debemos de entender algo rápidamente. Y es que en primer lugar, el DIAC, al igual que el TRIAC, tiene operación en los 4 cuadrantes, pero específicamente hablando nos interesa en el cuadrante 1 y el cuadrante 3. ¿Qué es lo que sucede en el cuadrante 1? Bueno, ustedes pueden notar acá que en la figura les está dando a entender que hay un voltaje de rompimiento directo. ¿Qué queremos dar a entender con eso? Que a medida que la red RC está trabajando en el semiciclo positivo, obviamente este capacitor en su placa superior va a comenzar a almacenar carga positiva y obviamente pues en la placa inferior va a almacenar carga negativa. Entonces cuando llegue un momento en que el capacitor esté cargado completamente al voltaje de carga de él mismo, obviamente, lo que va a suceder para el trial es que vamos a alcanzar el voltaje de rompimiento directo, ¿sí? Entonces, una vez que se alcanza este nivel de tensión, el DIAC, obviamente pues va a exhibir una pequeña caída de potencial, pero porque obviamente está cambiando de estado de modo de bloqueo a modo de conducción y automáticamente va a producir una corriente de disparo, ¿sí? Que es obviamente la corriente que vamos a inyectarle al TRIAC para que se active, cambie su estado y pase pues de modo de bloqueo a modo de conducción. Pero, ¿cuál es la ventaja de utilizar un elemento activo como lo es el DIAC? Bueno, en el caso de este elemento, no solo puede activarse durante los semiciclos positivos o mientras tengamos voltaje de rompimiento directo, sino que también cuando tengamos la operación en el semiciclo negativo de la fuente senoidal en la entrada, pues obviamente las polaridades de las cargas en el capacitor van a cambiar, ¿sí? Entonces la placa superior va a estar cargada, valga la redundancia, con carga negativa, la placa inferior va a estar operando con carga negativa y nuevamente entre este nodo y este otro nodo que está conectado al MT1 del TRIAC, vamos a tener este terminal o este nodo va a estar a un potencial negativo con respecto a este otro nodo como tal. Entonces, una vez que el capacitor llega nuevamente a su voltaje de carga, es como que estemos alcanzando el voltaje de rompimiento inverso para el día. Entonces, una vez que alcanzamos ese voltaje negativo, nuevamente producimos un disparo de corriente, pero ahora el disparo de corriente va a ser en el sentido hacia el terminal MT1 del TRIAC y por ende pues la corriente va a salir por el terminal de compuerta del TRIAC. Y básicamente pues estaríamos activando, desactivando el TRIAC, ¿sí? O estaríamos cambiando de modo de operación el TRIAC siempre y cuando nosotros por medio de esta red de carga de tipo RC estemos produciendo los voltajes necesarios de rompimiento en directo y de rompimiento en inversa, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda de la operación de un DIAC o de la red como tal que estamos viendo en pantalla. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna Disculpe, duda. Nero, ¿me podría explicar de nuevo eso? Por favor. ¿Qué cosa? Lo del circuito, del funcionamiento del día hacia el TRIAC. Ok. Vamos a ver. Sí tenemos claro que el cargaje del capacitor está en función de R1 y R2, ¿verdad, Rutilio? Sí, exacto. Ok. Entonces, eh, obviamente, aquí un capacitor yo lo puedo ver como una fuente de voltaje, ¿sí o no? Sí, Nero. Ok, magnífico. Entonces, si yo lo estoy viendo como una fuente de voltaje,
Obviamente el símil lo puedo hacer con una fuente de voltaje dependiente de corriente. ¿Por qué de corriente? Porque obviamente si yo asumo por un momento que la carga no está, este nivel de tensión como tal va a caer directamente entre este nodo y este nodo. Entonces voy a tener un divisor de tensión que me va a permitir encontrar la tensión en R1 y R2, pero a la vez aquí entre este nodo y este nodo va a haber una caída de potencial. Entonces la corriente o la tensión que va a estar percibiendo este capacitor, obviamente lo va a comenzar a cargar, ¿sí? ¿Hasta qué punto el capacitor va a almacenar tensión útil para el circuito como tal de disparo? Bueno, hasta que alcancemos el voltaje de rompimiento del día. ¿Por qué? Porque a este nodo donde está conectado el capacitor está conectado un terminal del DIAC y el otro nodo está conectado al terminal MT1 del TRIAC. Entonces, es como que este potencial yo lo estuviera teniendo directamente en terminales del DIAC. Entonces, una vez que yo alcance por medio del capacitor el voltaje de rompimiento como tal en directa, asumiendo que estoy en el semiciclo positivo, lo que yo voy a producir es el cambio de estado del DIAC, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber una pequeña caída de potencial acá y anidado a eso, pues voy a tener un disparo de corriente, o sea, voy a tener una corriente de operación del día que es la que yo le voy a inyectar a la compuerta del TRIAC. Entonces, este pulso de corriente del DIAC se convierte en la corriente de compuerta del TRIAC y obviamente pues eso me va a servir a mí para cambiar de estado al TRIAC de bloqueo a conducción y ya voy a tener el retorno de corriente, ¿sí? Hacia la fuente que obviamente debe de atravesar la carga y imagínense que acá estuviera una luminaria, pues obviamente pues el pequeño foquito o la luminaria pues debería de encender. Pero ¿qué es lo que sucede cuando estoy en la condición del semiciclo negativo? ¿Qué es lo que me interesa en el cuadrante número 3? Por ahí alguien quiere ingresar, permítanme. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo estoy en la operación en el cuadrante 3, que sería un voltaje de rompimiento inverso? Quiere decir que acá, en la fuente senoidal que tengo acá disponible en el circuito, voy a tener el semiciclo negativo y ahora pues lo que va a hacer el capacitor es descargarse hacia el terminal. Fíjense bien, hasta el terminal MT1, pero obviamente pues también voy a estar percibiendo el voltaje de rompimiento en inverso. Entonces, la pequeña corriente de flujo de descarga que va a hacer el capacitor hacia acá, más el voltaje que va a percibir el día, eso va a producir nuevamente una caída de potencial en sentido inverso y este pulso de corriente que me va a entregar el día, ese pulso de corriente se va a venir desde este terminal a este nodo, atravesaría el capacitor y llegaría hasta el terminal MT1 y del terminal MT1 estaría pasando esta corriente de disparo hacia la compuerta del TRIAC para obviamente pues mantenerse en activo y switchar o conmutar la carga con respecto al suministro de corriente alterna que yo pueda tener acá. No sé si ahora está un poco más claro, Rutilio. Sí, ingeniero, gracias. Ok, magnífico. Bueno, por acá está el símbolo de un DIAC. Básicamente, pues, se parece mucho a prácticamente, pues, a los terminales de emisor de un transistor BJT, pero no tiene nada que ver con esto. Entonces, por ahí, nosotros les dejamos un par de hojas de datos de unos DIAC para que ustedes la pudieran ver y pudieran tener claro, pues, prácticamente lo que un fabricante dice con respecto a un DIAC, ¿sí? No sé si están viendo la hoja de datos para este diodo bidireccional de silicio, que es de la marca Diotec. No sé si lo ven. Sí, pero Ok. Vaya, fíjense, hay datos que nos interesan para más o menos entrar un poco en calor con respecto a lo que
comercialmente podemos tener disponible, ¿sí? Si ustedes notan, para este componente, ¿sí? Me dice que yo puedo tener voltaje de quiebre entre 28 a 45 voltios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que la red RC que yo voy a tener disponible para el cargaje del capacitor me debe de permitir a mí poder alcanzar con voltaje acumulado en el capacitor, pues estos rangos, ¿sí? De 28 a 45 voltios como tal, ¿sí? Ahora, una vez que alcanzamos las condiciones de rompimiento, que prácticamente son estas, ¿sí? El fabricante también me está dando el pulso de corriente pico que yo le puedo inyectar a, a la compuerta del TRIAC, ¿sí? O también a el terminal MT1 del TRIAC. Y es que básicamente pues yo le puedo entregar un pulso de corriente de 2 amperios, ¿sí? Bastante sencillo. Entonces, prácticamente estos datos son los que nos interesa evaluar desde el punto de vista de la gráfica corriente-voltaje, que es lo que de forma pedagógica, ¿sí? Hemos simbolizado acá, pero que en una hoja de datos de un fabricante como tal siempre lo refleja, ¿sí? La disipación de potencia, ustedes pueden ver ahí que si analizamos pues la disipación de potencia para una temperatura de encapsulado de 50 grados Celsius, pues anda aproximadamente por 150 miliwatts, ¿sí? Entonces, prácticamente pues es bastante bajo el valor de la disipación de potencia, ¿sí? Pero es algo que debe de tomarse en cuenta a la hora de ya gestionar la operación del DIAC como tal en conjunto con el TRIAC, ¿sí? Muy bien, vamos a ver el pulso de corriente pico para pulsos repetitivos, para más de 120 pulsos repetitivos, pues se mantiene a 2 amperios, ¿sí? Y así pues se pueden ver pues el voltaje de quiebre con el DVDT, que sería pues aproximadamente pues la tasa de cambio de voltaje, más o menos anda por 10 voltios por microsegundo, que es lo que tarda en cambiar de dirección pues la polaridad de tensión para el DIAC, ¿sí? Vamos a ver la corriente de fuga, pues anda aproximadamente menor a 50 microamperes, ¿sí? Aquí pues hay un pequeño voltaje de quiebre asimétrico que es básicamente debido a la resistencia interna, que sería de 3.8 voltios, ¿sí? Y aquí pues más o menos les da pues el, la curva de operación típica para un día. Aquí les está indicando la corriente de fuga, ¿sí? Que sería pues básicamente esta de 50 microamperes, ¿sí? Y finalmente pues el fabricante les da pues un circuito para poder verificar si la operación del, del DIAC pues es satisfactoria, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden ver que tenían una resistencia de 10 kilos, un potenciómetro de 500 kilo ohms, un capacitor de 1 microfaradio, pues, y un DIAC como tal, pues, aquí podemos tener pues una tensión de referencia que idealmente debería ser mayor de 5 voltios para este circuito para prueba del disparo de este día como tal. Y el suministro pues es 230 voltios a 50 hercios. ¿Por qué lo manejan a 50? Bueno, solo vean quién lo ha hecho. Pues es una empresa alemana y pues eso quiere decir que la referencia de este circuito pues es a 50 hercios, tomando en cuenta pues el suministro que ellos manejan ahí en Europa. Entonces, esta es por ahí una hoja de datos interesante. Creo que por acá les dejamos otra también. Vamos a ver, por acá dejamos otra hoja de datos. Vamos a ver, estas mantienen el mismo voltaje de quiebre de 28 a 45 voltios, pero me interesa ver la corriente de disparo. Bueno, la corriente siempre sigue manejándose a 2 amperios, pero básicamente pues el encapsulado ya cambia un poco. Prácticamente son las mismas condiciones
del día anterior. Y básicamente, pues aquí está casi lo mismo. Entonces, para que ustedes vean que realmente, pues lo que estamos hablando es lo que comercialmente se encuentra, ¿sí? Ahora, ¿de qué va a depender la selección entre un día y otro? Pues obviamente va a depender exclusivamente de la corriente de disparo que necesita el TRIAC, ¿sí? O sea, ya se sabe que el TRIAC lo vamos a necesitar en función, por un lado, del nivel de tensión que debe de soportar los terminales MT1 y MT2. Y también debemos de evaluar la corriente de compuerta que necesitamos para la activación. Entonces, también por ahí, nosotros les compartimos ahora unas hojas de datos de TRIAC, ¿sí? Que ustedes las pueden chequear también de igual manera. Este creo que es un TRIAC de baja potencia. Vamos a ver. Cuando digo de baja potencia es que no, miren los pulsos de corriente de compuerta. No, perdón, el pulso, la capacidad de corriente entre los terminales MT1 y MT2. Entonces, solo fíjense, en el caso de, imagínense que estuviéramos a un suministro a 120, por decirles algo. Nosotros bien podríamos utilizar el 2N5755, que es un TRIAC que puede operar básicamente pues a 200 voltios, ¿sí? La corriente que necesitamos manejar en la compuerta, ¿sí? No, perdón, la corriente en terminales sería de 2.5 amperios. Vamos a ver, necesitamos una corriente de compuerta, ¿sí? De 1 amperio. O sea que, ¿qué quiere decir? Que en el caso del día que acabamos de ver, pues son aproximadamente, ¿qué? Son 4 amperios lo que teníamos, si no mal recuerdo. Entonces, más que suficiente para disparar cualquiera de estos sería como tal. Aunque esa corriente pues también habría que verificar si no dañaría la corriente, perdón, el terminal de compuerta de este TRIAC, ¿sí? Porque ya para 4 amperios por ahí, pues sí, ya tendríamos que considerar si necesitaríamos un día de menor capacidad, pero prácticamente, pues aquí tenemos la IGT que se necesita, que sería de 1 amperio máximo, ¿sí? Pero por lo general, ¿sí? Podemos tener hasta valores de IGT de 50 mil amperios en función de la tasa de cambio de corriente con respecto al tiempo, ¿sí? Vamos a ver qué más tenemos en esta hoja de datos. Sí, para prácticamente la IGT anda por el rango de miliamperes, básicamente. Vamos a ver qué más tenemos en esta hoja de datos. Pues son los datos de operación de otros elementos que no hemos visto. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues todo lo que acabamos de hablar lo hemos mencionado acá. Solo aquí hay algo muy importante. Miren. Los ángulos de retardo de disparo son aproximadamente iguales debido a las tensiones de ruptura del día. Al tener aproximadamente el mismo nivel de tensión de rompimiento tanto en directa como en inversa, eso nos asegura a nosotros básicamente que el ángulo de retardo de disparo, tanto en el semiciclo positivo como en el negativo, sean aproximadamente iguales, ¿sí? Eso es una gran ventaja porque, tal como lo mencionamos la semana pasada, puede hacer que nosotros tengamos operaciones erróneas del TRIAC en el que durante el semiciclo positivo tenga un retardo de ángulo de disparo bastante pequeño, pero a lo mejor en el semiciclo negativo tengamos un ángulo de retardo de disparo mayor. Entonces, eso no nos va a permitir a nosotros gozar de una potencia promedio simétrica, si lo queremos llamar así, disponible en la carga como tal que va a estar conectada al suministro de alimentación. Entonces, por decirlo así, es un primer componente que nos permite a nosotros poder gozar de una simetría en los ángulos de retardo de disparo, tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo. Muy bien,
No sé si sobre la operación de un día y sobre los datos como tal hay alguna duda, alguna consulta. Buenas noches, ingeniero. ¿Me escucha? Ahorita sí, dime. Sí, de los datos que vimos en las hojas técnicas, creo que lo mencionó en una clase que nosotros consideramos los límites, ¿verdad? De los voltajes y las corrientes máximas sobre los valores máximos de las señales. Por ejemplo, una fuente de 120 voltios, por decir algo RMS, nosotros tendríamos que sacar eh, el voltaje máximo. Sí, O correcto. sea, en verdad, no. Tendríamos que trabajar con los valores máximos que debe soportar el. Poniendo el mismo ejemplo, si la fuente es de 120 voltios, el TRIAC debería soportar los, quiero ver, como 170 parece que es, o que el voltaje máximo del Ya te maneja entendí. 120. Sí, realmente sí, vaya, miren, acordémonos de algo, ¿sí? Vamos a ver. Si yo quiero obtener el voltaje pico de una señal senoidal, ¿por cuánto multiplico el voltaje RMS? Por raíz de 2, ¿verdad? Por raíz de 2, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí, si yo saco raíz de 2 y eso lo multiplico por 120 voltios, tengo exactamente lo que tú mencionas, 169.71 voltios, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué me interesa más este valor que el RMS? Bueno, porque básicamente en la forma de onda que va a soportar el TRIAC, ¿sí? Entre este terminal y este, o entre este nodo y este, obviamente sí voy a tener los 120 voltios que yo espero tener del suministro, que puede provenir de un toma corriente, ¿sí? O que puede provenir que de un alambrado que sea con calibre número 12, pensando que esto es un dimer, ¿sí? Para una luz incandescente. Pero obviamente la especificación de este TRIAC debe de venir en función del nivel de tensión máximo que yo voy a tener en terminales o que me va a dar el suministro. Por eso es que nosotros le poníamos atención, aquí estoy en el TRIAC todavía, por eso es que nosotros le poníamos atención al nivel de tensión bajo los cuales va a operar un TRIAC, ¿sí? Vamos a ver. Si este muñeco, el que vamos a utilizar, la hoja de datos que puede ser para el 2N 5754 y 5757, pues obviamente yo me voy a ir a el nivel de tensión que yo voy a experimentar, ¿sí? Acá, ¿sí? Los voltajes de rompimiento, ¿sí? Prácticamente el bedroom, pues son los voltajes de rompimiento tanto en sentido directo como en sentido inverso, ¿sí? Entonces, si yo estoy ante una red de 169.71, que sería 120 voltios entre base y neutro para nuestro país, el 5754 no me sirve, ¿sí? Porque yo lo voy a someter a aproximadamente 69.71 voltios más por arriba de lo que él soporta en terminales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sí yo voy a esperar como una posible selección? Bueno, si quiero estar seguro de que el componente me va a soportar el nivel de tensión, pues yo me voy con el 5755, ¿sí? Que prácticamente son 200 voltios. Pero si yo soy exagerado y no quiero jugármelas por nada del mundo, pues yo me voy con el 5757 que soporta 600 voltios, que dicho de otra forma, ya estoy abarcando todos los niveles de tensión conocidos como baja tensión para mi regulación de tensión disponible en el país, ¿sí? Y una consulta, todos los que están aquí llevaron conmigo instalaciones industriales. Digan yo nada más en el chat, porfa.
¿Quiénes llevaron instalaciones industriales conmigo? ¿Ok? Excelente. Muy bien. Dime, Nubia. Perdón, yo también la llevé con usted, ingeniero. Ok, magnífico. Muy bien. Entonces, ¿por qué les pregunto esto? Bueno, porque si ustedes recuerdan, lo que hablábamos allá era que para CIGET, baja tensión es considerado desde 0 hasta 600 voltios. Pero ¿y por qué estoy metiendo a CIGET? Bueno, porque obviamente no solo circuitos a 120, 240 es baja tensión, ¿sí? O sea, no es solo eso. O sea, para nosotros baja tensión puede ser el nivel de tensión que tengamos en una estrella, ¿sí? Estrella primaria que va a trabajar a 2313 kV de forma nominal, pero en el secundario podemos tener 480, 277, podemos tener 208, 120. Entonces, imagínense que la aplicación fuera trifásica, también me interesa saber este nivel de tensión como tal, si es que mi TRIAC lo va a resistir. Obviamente, si yo voy a tener una tensión entre línea neutro de una estrella, yo puedo tener 277 o puedo tener 120 voltios. Entonces, a mí me va a interesar irme quizás a un extremo mayor, ¿sí? O imagínense que yo lo tuviera como una delta como tal, que yo sé que tengo entre fase y fase 240, puedo tener entre fase y fase 240 y entre fase y neutro 120. Entonces, la condición máxima 240, el 57-55 no me la cubre. ¿En cuál me los empieza a cubrir? El 57-56 y el 57-57, porque ya son tensiones en terminales mayores a lo que puedo tener, ya sea con un suministro monofásico o trifásico. Y por ahí hoy que dejaron un comentario. Ok. ¿Alguien tiene levantada la mano? ¿Para alguna pregunta, alguna duda? Ok, veo que no. Entonces, acá, ¿qué es lo que quiero llegar? Que justamente lo que mencionaba Guillermo, yo tengo que tener en mente cuál es el nivel de tensión que voy a tener para una aplicación que necesite un control de conmutación por medio de un TRIA, ¿sí? Yo debo de tener bien claro con qué nivel de tensión voy a trabajar. Repito, si es un nivel de tensión monofásico 120, 240, pues muy probablemente me voy a ir con un 57-56 para asegurarme de no dañar el componente. Pero si yo ya quiero experimentar controles que obviamente yo sé que voy a tener tensiones trifásicas o tensiones línea neutro que no son 120-240 disponibles para mi circuito, pues obviamente me voy a ir al inmediato superior que podría ser un TRIAC que opere a 600 voltios, ¿sí? Que obviamente no va a ser el nivel de tensión al que va a operar un DIAC, porque el DIAC no va a estar en función del suministro de tensión provisto por una red en baja tensión, sino que el DIAC va a ser seleccionado en función de la corriente de compuerta que vaya a necesitar el TRIAC, ¿sí? Pueden ser 2.5 amperios, ¿sí? Vamos a ver, puede hacer que yo necesite un valor de corriente más alto, ¿sí? Dependiendo de qué tan robusto sea lo que yo voy a manejar en concepto de carga. Puede hacer que, solo fíjense este TRIAC, ¿sí? Que ya es un encapsulado metálico. Entonces, ¿pero por qué? Porque miren la corriente que va a manejar él, va a manejar 40 amperes, ¿sí? Son prácticamente 40 amperios, ¿sí? De corriente RMS, ¿sí? O sea, ya son valores altos. Y fíjense los niveles de tensión, siempre serían 200 voltios, 400 voltios y 600 voltios, ¿sí? O sea que si yo quiero manejar una carga trifásica, ¿sí? Yo ya voy a pensar en componentes como este, ¿sí? ¿Qué componente me puede propiciar a mí un consumo de 40 amperios? Puede ser un motor, ¿sí o no? Puede ser un motor trifásico, ¿sí o no? Sí. Claro que Una sí. ducha eléctrica. Sí, puede ser una, aunque mira, una ducha eléctrica normalmente es monofásica, pero sí, también si queremos estar un poco más seguros, 40 amperios para el componente más que suficiente. Un banco de resistencias. Un banco de resistencia, pero ¿qué va a ser la resistencia? Va a ser un calentador.
calentador de un horno Sí, industrial. claro. Sí, claro, claro. Una Sí, estufa puede ser. eléctrica. Una estufa, sí, también. Solo habría que ver los consumos de corriente, pero sí, digamos, ya con un triac se puede manejar ese tipo de carga. Un calentador de agua también puede ser una aplicación, pero como les digo, el truco está en primero saber con qué nivel de tensión trabajamos y por otro lado, el nivel de corriente que va a poder manejar el semiconductor, que obviamente para este caso son 40 amperios. Y no porque yo les estoy poniendo estas hojas de datos quiere decir que son las únicas, para nada. Sí, hay muchas más. De hecho, si ustedes, hay un sitio que cuando yo estaba en la universidad visitaba mucho por las hojas de datos, pero porque me gustaba muchísimo la biblioteca que tenía era esta, miren, el Datasheet Catalog. ¿Sí? Entonces, yo no trabajo para Datasheet Catalog, ¿sí? Para nada. Pero la biblioteca que ellos tienen acá, pues es bastante completa. Entonces, yo normalmente lo que hacía era buscaba por matrículas lo que yo quería, sí, que normalmente en este campo digitaba la matrícula del componente, pero para el caso de la escogitación de componentes que hemos hecho para lo que estamos hablando, pues ustedes solo ponen la palabra triac y aquí está todo lo que están disponibles. Miren, este es el que estábamos analizando, 40 amperios, ¿sí? De corriente, vamos a ver, hay triac que andan por 2.5 amperios, ¿sí? Triac de 4 amperios, para 200 voltios RMS, no, perdón, para 4 amperios RMS, tensiones de 200 a 600 voltios, triac con puerta sensitiva. Vamos a ver, y así puedo seguir viendo. Vamos a ver qué hay en la página 2. Tal vez tengamos otros disparos. Siempre de 4 amperios. Tengo un triac de 100 amperios. Sí, hey, veamos este muñeco. Solo por deporte, así como... Hey, por cierto, mañana juega la selección, ya que hablamos de deporte. Así que ya vamos a hacer la quiniela al final de la clase. El que le pegue al marcador un punto para el parcial. Está bueno. Está bueno, ingeniero. Sí, vamos a anotar los resultados. Ahí en el chat de la materia vamos a pedir la quiniela. Hey, vamos a ver qué es lo que tiene esto. Vamos a ver. Vamos a ver el nivel de tensión. Fíjense que este es más robusto. Este está llegando hasta 800 voltios, como tensión entre MT1 y MT2. Vamos a ver, la corriente en estado de encendido, pues anda aproximadamente entre 8 a 4 amperios. Y la corriente pico, vamos a ver, más o menos 100 amperios. Es bastante robusto el amigo, ¿sí? Vamos a ver, la corriente de disparo, pues miren, la típica anda más o menos entre 12 a 35 miliamperes como promedio típico y valores máximos desde 50 hasta 125 miliamperes, ¿sí? Entonces, prácticamente valores como este ustedes van a encontrar. Quiero ver, bueno, de ahí más de lo mismo y el componente como tal, ¿sí? Pero este valor de 100 amperios, vamos a ver, 100 amperios como surge current. Bueno, pero al final es lo que les digo, o sea, si ustedes comienzan a verificar hojas de datos, dependiendo de la aplicación que tengan, pues ustedes van a comenzar a ver muchos elementos. Aquí tenemos un triac de 12 amperios, ¿sí? Pongan este triac de 12 amperios, les puede servir para un motor monofásico de un caballo, ¿sí? Normalmente los motores monofásicos de un caballo, obviamente motores de inducción, ¿sí? Andan más o menos por corrientes de 5 amperios, 7.5 amperios, 7.8 amperios. Con un triac de estos a 400 voltios más que suficiente para poder switchar esa carga, ¿sí? Y ustedes pueden ir controlando, pues obviamente, los ángulos de disparo para ese motor, ¿sí? O los ángulos de disparo para la conexión de la carga, ¿sí? Entonces, hay que tener claro, como les repito, en base a lo que preguntó Guillermo, obviamente, pues el nivel de tensión que ustedes tienen disponible, en este caso, pues en el tablero más cercano, y
la capacidad de corriente que necesita el TRIAC en este caso, ¿sí? Bastante simple. Muy bien, bueno, ya que hablamos un poco de esto, ¿y dónde está la clase? Aquí está. Muy bien, ya hablamos de esto. Hoy, otro elemento que podemos utilizar, que la operación es muy similar a la de un DIAC, pues son los interruptores bilaterales de silicio, ¿sí? Creo que los elementos se explican mucho mejor cuando los vemos gráficamente, ¿sí? Un interruptor bilateral de silicio o un SBC, por sus siglas en inglés, obviamente en terminales va a tener disponible esto, miren, un ánodo 1 y un ánodo 2 y un terminal de compuerta, ¿sí? Pero lo llamativo de la operación del componente es su gráfica, ¿sí? Entonces, al igual que un DIAC, ¿sí? Un interruptor bilateral de silicio, tiene una operación en sentido directa como en sentido inversa, ¿sí? Por eso es que ustedes ven acá un voltaje de rompimiento en directo y un voltaje de rompimiento en inverso. Al final, lo que andamos buscando es que la red que implemente el SBS, pues tenga la capacidad de alcanzar este voltaje de rompimiento, tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo, pero lo llamativo del componente es que la caída de tensión que se exhibe una vez que el componente ha sido activado es bastante alta. O sea que prácticamente, pues, si imagínense que acá alcanzamos un voltaje de rompimiento en directo de 8 voltios, fácilmente puede caer a la hora de activarse a 1 voltio, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que prácticamente la resistencia interna del componente es bastante alta, ¿sí? Pero eso lo compensa con el pulso de corriente, ¿sí? O el valor de la corriente que me va a servir a mí para activar, pues obviamente, la compuerta del TRIAC, ¿sí? Y de igual manera puedo tener la misma condición en sentido inverso. Puedo tener un voltaje en sentido inverso de menos 8 voltios, pero en el momento que alcanzamos el voltaje de rompimiento inverso, tenemos una caída de potencial acá, casi de 7 voltios, y tenemos obviamente el pulso de corriente que le vamos a inyectar al terminal MT1, ¿sí? Del TRIAC, ¿sí? Y que obviamente saldría por el terminal de compuerta del TRIAC de retorno obviamente hacia la fuente, ¿sí? Entonces, pero la pregunta es, ¿para qué sirve el terminal de compuerta? Bueno, miren, en el caso del DIAC, ¿sí? Esta curva nosotros no la podíamos modificar, ¿sí? O sea, el DIAC solo tiene 2 terminales, ¿sí? Así de simple, solo 2 terminales. Entonces, esta curva no se puede modificar. Pero en el caso de un TRIAC, de un SBC, estas caídas de potencial acá, tanto en sentido en directa como en sentido en inversa, se pueden modificar controlando la operación de la compuerta entre los terminales A1 y A2, ¿sí? Entonces, una manera bastante simple de controlar la operación del SBC es anexando un diodo Zener entre el terminal de compuerta del SBS y el terminal de ánodo 1 del componente. Entonces, ustedes notan acá que el cátodo del Zener se conecta a la compuerta y el ánodo se conecta al terminal A1 del SBS. Entonces, obviamente, aquí hay una caída de potencial de 3.3 voltios, pero si ustedes le suman la caída de potencial interna entre compuerta y ánodo, que también es de 0.7, ¿sí? Entonces ustedes hacen 3. Vamos a ver. Ustedes hacen 3.3 más 0.7, más o menos anda por una caída de potencial de 4 voltios, que son exactamente los 4 voltios que ustedes ven acá, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para la red de disparo que yo implemente, no es necesario que yo llegue hasta el voltaje de rompimiento del SBS, sino que por medio de circuitería externa, yo lo que puedo hacer es controlar el voltaje de rompimiento, cosa que en el día no se podía hacer, ¿sí? Entonces, prácticamente si yo anexo otro Zener acá, ¿sí?
nuevamente cátodo acá y ánodo acá, yo puedo reducir también esta caída de potencial en sentido inverso y pues los voltajes de rompimiento ya no son tan altos, ¿sí? Y no sacrifico, obviamente, pues el pulso de corriente que puedo obtener para activar mi TRIAC como tal. Así de simple. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda de la operación de los SBS. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, entonces si no lo hay, vamos a ver, esto ya lo dijimos. Ok. Y yo recuerdo que habíamos puesto algo. Ujú. ¿Será que nos volamos algo? Yo recuerdo que habíamos puesto una red de SBS. Bueno, ni modo. Ok. Bueno, otro componente que nosotros podemos utilizar para poder activar los TRIAC también pueden ser los dispositivos de rompimiento unilaterales, ¿sí? Tanto el SBS como el DIAC, pues obviamente son componentes que fácilmente nos pueden dar a nosotros pulsos de corriente tanto en sentido directo como en sentido inverso. Pero si la idea no es utilizar un DIAC, sino utilizar otro tipo de componente o un componente que es más asociado a los SCR son prácticamente pues los diodos de 4 capas, que son los SUS. Entonces, ¿cuál es el único detalle del uso de componentes de los SUS? Que prácticamente un diodo de 4 capas, pues yo exclusivamente solo lo puedo usar en el cuadrante 1. O sea, yo solo puedo aprovechar el voltaje de rompimiento en indirecta para tener este pulso de corriente, ¿sí? Entonces, prácticamente tiene un comportamiento bastante similar a un diodo rectificador, pero, o a un SCR como tal, pero aunque yo tenga una curva acá de voltaje de colapso inverso, yo no puedo aprovechar este pulso de corriente para nada, sino que este comportamiento como tal es el de un diodo que llegando al voltaje de rodilla, pues sobrepasando ese voltaje el componente se daña, pero más sin embargo, a pesar de que es un componente de disparo unidireccional o unilateral, yo necesito colocar componentes adicionales o redes adicionales para poder utilizar el SUS y también pues aprovechar las bondades de los terminales de ánodo, cátodo y compuerta, ¿sí? Aunque lo más usual es que este tipo de componentes, como la teoría lo dice, sean ampliamente utilizados para redes de disparo SCR, pero realmente la implementación de una red de disparo para un TRIAC por medio de SUS pues ya tiene pues un valor agregado mucho mayor por el tipo de configuración que se busca hacer, ¿sí? Que es básicamente este que ustedes ven acá, ¿sí? Que es una red de disparo para TRIAC utilizando pues un diodo de 4 capas y una red auxiliar, ¿sí? Entonces, al final, la red de disparo auxiliar pues es nuevamente una red de tipo RC, pero aquí ya entra en juego un componente que normalmente no le hemos mencionado en red de disparo, pero que se suele utilizar, que es un transformador de pulso. A ver, pregunto, ¿todos los que están en el auditorio ya llevaron conversión de energía? Digan yo en el chat, por favor. Todos ya Yo todavía no llevaron. lo he llevado, ingeniero. Híjole, estamos mal entonces. ¿Quiénes han llevado conversión ya? A ver, Calderón dice ya, Milton también, Fernández Páez también. ¿O quiénes la están llevando, pues? ¿Quiénes están llevando conversión? Dime, Samuel. No, yo la estoy llevando. Ah, ok, magnífico. Germán dice que la está llevando, excelente. Bueno, está Ingeniero. bien. Ok, Quintanilla también dice. Franklin todavía no.
la estoy llevando. Y dice, ok, magnífico. Bueno, para los que la están llevando, vamos a ver si han aprendido bien. Hey, quiero ver, yo creo que conmigo alcanzaron a ver transformadores todavía, antes de que soltara la materia, obviamente, pero pregunta del millón. Vamos a ver si comprendieron un poco sobre las marcas de polaridad. Hey, si la corriente que está proveyendo el SUS entra por ese terminal, ¿por dónde va a salir la corriente que está inyectando el SUS? ¿Por el terminal conectado a la compuerta o por el terminal conectado al MT1? Al MT1. Excelente, excelente. Recordemos algo, ¿sí? Siempre que nos enfrentemos a transformadores, hay que tener en mente las marcas de polaridad, ¿sí? Entonces, tal cual como ustedes lo están viendo, el pulso que está proveyendo el diodo de 4 capas está entrando por este terminal marcado del transformador de pulso, pero el pulso no precisamente está saliendo por el terminal G hacia el triac, sino que prácticamente está saliendo por ese terminal y está inyectándose al terminal MT1, ¿sí? Entonces no hay ningún problema, no es que estén viendo mal, ¿sí? Y vamos a explicar por qué es así. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos, obviamente, pues una fuente de alimentación de tipo senoidal, 115 voltios alternos, 60 hercios, y como parte de la red auxiliar para el disparo del triac, pues tenemos un rectificador de onda completa que, dicho sea de paso, pues recuerden que este es un diodo, entonces el diodo no le va a funcionar como ha venido funcionando pues el DIAC, el SBS, y ni mucho menos la red de tipo RC que se ve acá, que se está manejando con un suministro alterno. En este caso, por este diodo de 4 capas, lo que estamos haciendo nosotros es el voltaje que está proveyendo el rectificador, que acá se ha simbolizado como un voltaje puente, que tiene esta forma de onda, que está de más decirlo, que ya sabemos de dónde proviene. Entonces, esta red de disparo es la que está cayendo directamente, perdón, este voltaje de rectificación es el que está cayendo directamente a la red de tipo RC, delimitada por R1, R2 y C1. Entonces, si ustedes analizan el voltaje del capacitor, que es básicamente este que ustedes ven acá, aquí hay unas pequeñas gradas, ¿sí? Que es básicamente lo que está simbolizando es el cargaje del capacitor 1 con tensión directa. Entonces, una vez que hemos alcanzado el voltaje en el capacitor necesario para disparar el diodo de 4 capas, que sería el SUS, ¿sí? Lo que hacemos nosotros, pues, es obviamente generar el switcheo del diodo, ¿sí? Y prácticamente ustedes pueden ver la corriente primaria que se inyecta al transformador de pulso, ¿sí? Entonces, pero como lo que estamos haciendo es salir por el terminal que atiende la marca de polaridad, lo que estamos haciendo es inyectando esta corriente secundaria hacia el terminal MT1 y está retornando por la compuerta del transformador de choque. Entonces, aquí pareciera que hay una dicotomía, ¿sí? En pensar y decir, bueno, ingeniero, entonces quiere decir que si tenemos el semiciclo positivo acá disponible entre MT2 y MT1, ¿cómo es que le estamos inyectando la corriente a MT1? Si hemos quedado que cuando tenemos MT2 a un potencial mayor que MT1, el pulso de corriente entraría por la compuerta. Bueno, esa es otra de las bondades de un triac como tal, y es que la activación del componente se puede hacer tanto inyectando corriente hacia la compuerta como al MT1, pero hay aproximadamente 4 modos, ¿sí? Que de los cuales 3 son los más usuales de utilizar y que son los que bajo los cuales se configuran las redes de disparo. Y es que si tenemos MT2 a un potencial mayor que MT1, podemos activarlo, ya sea inyectando corriente hacia la compuerta o inyectando corriente hacia MT1, que equivaldría a decir un pulso de corriente positivo a G
y un pulso de corriente negativo a MT1, ¿sí? Cualquiera de los dos caminos se puede utilizar. También podemos tener lo contrario, ¿sí? Que sería MT2 a un potencial menor que MT1, pero ahí es mucho más usual hacer solo el disparo hacia la corriente de compuerta, ¿sí? Porque si ya trabajamos con una corriente negativa y este valor negativo o el nivel de tensión MT1 negativo, se vuelve un poco más complicado hacer los disparos. Pero también lo admite, solo que requiere una mayor técnica a la hora de gestionar la red de disparo. Pero como ustedes lo están viendo, pues básicamente el pulso de disparo que va a producir el SUS, pues básicamente es el que se va a inyectar al transformador de pulso y es el que me va a permitir a mí disparar el MT, el TRIAC como tal, ¿sí? Y siempre va a estar funcionando de esa manera. ¿Por qué? Porque el voltaje rectificado no va a cambiar, ¿sí? Su polaridad. O sea, prácticamente este diodo siempre va a estar dando el pulso debido a la rectificación que está proveyendo pues el puente de diodos, ¿sí? Y aunque las polaridades en MT2 y en MT1 pues estén cambiando, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta o alguna duda de esta red de disparo como tal. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Ok, bueno, entonces si no hay preguntas, los UJTs. Muy bien. Bueno, miren, nosotros les dijimos en la mañana que si ustedes habían visto un poco de teoría de la operación de los UJTs y muy gentilmente pues varios de ustedes mencionaron que como tal en electrónica 1 pues solo se alcanzan a ver los BJTs y los MOSFET como tal. Entonces prácticamente el estudio de un UJT pues no se realiza. Así que básicamente pues vamos a hacer una explicación sumamente corta de la operación de un UJT que obviamente pues también el material ustedes lo tienen, ¿sí? Aquí sí voy a hacer de las prácticas que no me agradan, pero no me agradan no porque no las puedo hacer, sino porque siento que no es tan correcto hacerlo, pero a ver. Yo lo que necesito ahora es venirme para acá. Ok. Si ustedes, me imagino que todos ya bajaron todos los libros que les proporcionamos en la carpeta de Google Drive sobre electrónica industrial. Así que prácticamente pues esto es un pequeño estrato del libro de electrónica industrial moderna de Maloney, que es el que estamos utilizando. Y si ustedes se referencian al capítulo 5, pues ahí van a encontrar, en la sección 5.1 van a encontrar la operación de los UJT. Obviamente se los dejo de tarea para que ustedes lo puedan leer. Entonces, el UJT, pues básicamente la asignación o la designación de terminales es la que ustedes están viendo acá, que sería pues el emisor, la base 1 y la base 2. Y pues básicamente pues el UJT lo que busca en principio pues es implementar una red de este tipo y prácticamente pues lo que buscamos es asegurarnos de tener una tensión disponible en el terminal de emisor. Acá vamos a tener una caída de potencial entre EB1, ¿sí? Y normalmente pues el capacitor va a tender a alcanzar un voltaje que nosotros lo vamos a llamar como voltaje pico. Entonces, una vez que el capacitor alcanza el voltaje pico, que es el que está asignado para este UJT, pues obviamente el UJT cambia de estado, ¿sí? Cambia de estado y hay una capacidad de conducción de corriente, ¿sí? El componente, vamos a ver, la va a exhibir más o menos por acá, ¿sí? Entonces, si ustedes analizan la curva como tal, corriente de emisor, voltaje emisor base 1, cuando el capacitor CE, ¿sí?
que sería este capacitor que está acá. Este capacitor que ustedes ven acá. Una vez que este capacitor alcanza el voltaje pico, ¿sí? Que sería básicamente el que está marcado acá, hay una caída de potencial que prácticamente nos lleva a nosotros a este voltaje que está acá, que sería básicamente el asociado a la corriente de retención o de mantenimiento IDB, ¿sí? Y es ahí cuando se comienza a producir la capacidad de conducción de corriente de emisor a base 1, ¿sí? Así de simple. Entonces, prácticamente lo que hacemos nosotros es que esta corriente pasa directamente al terminal de base 1 y ya podemos aprovechar la operación del UJT en función de que conectemos algo al terminal de base 1. Ahora bien, prácticamente la corriente de emisor para este circuito se va a producir una vez que cerremos este interruptor y obviamente pues este potencial va a caer directamente entre este nodo o este antenodo y este teonodo y vamos a producir la corriente de emisor que es la que vamos a utilizar. Hay otros elementos importantes que hay que mencionar, que es básicamente pues el coeficiente de separación del UJT, que es el que nos sirve a nosotros para poder encontrar el voltaje pico, que sería el coeficiente de separación, y se multiplica pues por la tensión de base 2 a base 1 y se le suma 0.6 voltios, que es obviamente la caída de potencial asociada a las uniones de semiconductores B2 y B1, que se simboliza acá. Y pues básicamente pues hay otro compendio de ecuaciones que eso se los voy a dejar a ustedes para que lo lean y puedan pues obviamente ponerse a punto con su JT. Pero ¿por qué mencionamos esto? Porque básicamente el último de los componentes que nos permite a nosotros poder realizar disparos como tal para un SCR, para un TRIAC, es el UJT. Entonces podemos tener una red de disparo de tipo resistiva que involucra una realimentación, o también podemos tener redes de disparo por tensión, por realimentación de tensión, que sería estas redes que están acá. Pero esta parte que está acá la vamos a explicar el próximo miércoles cuando hagamos ejemplos de estas redes, ¿sí? Porque ya por lo menos por hoy ya ha sido demasiada teoría, ¿sí? Y pues básicamente pues este es el último tema ya de la unidad 3 como tal. Cuando vengamos de vacaciones vamos a iniciar con la unidad 4, que sería rectificadores controlados, que ahí donde va a tener mucha razón de ser toda esta red de disparo que acabamos de ver, porque vamos a estar utilizando tanto SCR como TRIAC para la rectificación unidireccional y bidireccional que vamos a necesitar en los circuitos. Pero por hoy pues lo vamos a dejar hasta acá y la próxima semana vamos a hacer un par de ejemplos de esto también para que le hallemos un poco de sentido a este circuito. Pero de entrada, si ustedes ya vieron esta red, ya comprendieron mucho. Si esta red la comprendieron bien en electrónica 1 y en electrónica 2, ya saben qué es lo que va a pasar en este circuito. De igual manera, si ya vieron también esta red que está acá, este circuitito que está acá, bueno, de hecho, en los laboratorios, ¿quiénes llevaron un laboratorio de electrónica 2 conmigo? Digan yo en el chat. ¿Quiénes llevaron un laboratorio de electrónica 2 conmigo el ciclo pasado? Dime, Samuel. Yo, Ok. Hey, así, a simple vista, solo con ver esta red, ¿qué modelo utilizábamos? Cuéntenme. ¿Qué modelo utilizábamos en electrónica 2? ¿O cómo lo analizábamos, pues? Hey, ¿qué pasó? Ya se les olvidó. No puedo creerlo. Así, rápidamente, entre base y emisor teníamos una caída de tensión de 0.7. Aquí teníamos la corriente de emisor, que es prácticamente la corriente de emisor por la R3. Aquí hacíamos un LBK, encontrábamos esta corriente y por la relación beta encontrábamos esta otra corriente y ya sabemos cómo opera este. Y si ya comprendieron eso, pues ya comprendieron muchísimo el circuito. Pero
repito, si recuerdan un poco de electrónica 2, este circuito y este como tal están, se les puede hacer entrada, así de simple. Bueno, muchachos, así que no sé si antes de despedirnos hay alguna pregunta, alguna duda o hay algo que no quedó claro. Yo solo una consulta acerca de los libros, ingeniero. Dime. Yo tuve un problema con la computadora y tuve que limpiarla de cero, entonces no sé si todavía está disponible el link para volver a descargarlos. El link está completamente disponible. Yo una vez que cargo los enlaces, ahí quedan disponibles. Bueno, de hecho, yo les proporcioné al inicio del ciclo también unos enlaces para costos y procesos constructivos. Ese enlace también tiene que estar disponible. O sea, por si hay alguien que está llevando la materia y a lo mejor pues están utilizando todavía lo que yo dejé como aula virtual, pero los enlaces yo normalmente no los quito, ahí quedan para que ustedes lo puedan descargar, solo que siempre les recuerdo que tienen que acceder con el correo institucional a Google Drive para poderlo descargar. Ya me cayó por ahí un correíto que alguien quiso entrar con un correo que no es de la U, y cuando a mí me caen correos de ese tipo, yo ni los veo, ¿sí? O sea, por eso hemos venido recalcando desde el año pasado que todo lo que se vaya a subir en el Google Drive lo pueden ver solo con el correo institucional, para que obviamente pues no estén utilizando una misma cuenta para todos, sino que tengan separados sus correos personales con su cuenta personal y los correos de la universidad con el correo institucional. Así que los libros ahí están, no los he quitado. De hecho, pues es lo que es la razón de ser, de tener esos libros para que ustedes puedan descargarlos, puedan leerlos, puedan a lo mejor ahondar un poco más en lo que trata con electrónica industrial, que de hecho ya se dieron cuenta que no estamos tocando cosas tan abstractas de la materia como otros libros sí las tratan, pero sí, ahí están, Muñoz, se puede descargar sin ningún problema. Está bien, gracias, ingeniero. En otro momento lo reviso para volverla a descargar. Ok. Bueno, señores, entonces, ultimando detalles, próximo miércoles tenemos examen.